Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 345. Estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, la carta de San Pablo a los Galatienses, capítulos 1 a 2 y 3, y Proverbios, capítulo 29, versículos 12 a 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Pablo ante Félix en Cesarea, y después de 5 días bajaron el sumo sacerdote y Anías con algunos ancianos y un portavoz. 1 Totolis. Expusieron ante el gobernador de su caso contra Pablo, y cuando fue llamado Totolis comenzó a acusarlo, diciendo, ya que a través de ti gozamos de mucha paz, y ya que por su disposición más excelente Félix reformas se introducen en nombre de esta nación en todos los sentidos y en todas partes, aceptamos esto con toda gratitud. Pero para no entretenerte más, te ruego en tu bondad que nos escuches brevemente, porque hemos encontrado a este hombre un tipo pestilente y agitador entre todos los judíos del mundo, y un cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo, pero lo detuvimos. Examinándolo tú mismo, podrás enterarte por él de todo lo que le acusamos. Los judíos también se unieron a la acusación, afirmando que todo esto era así la defensa de Pablo ante Félix, y cuando el gobernador le hizo una moción para que hablara, Pablo replicó, dándose cuenta de que durante muchos años ha sido juez sobre esta nación, alegremente hago mi defensa. Como puedes comprobar, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con nadie, ni alborotando a la gente, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden probaros lo que ahora alegan contra mí. Pero os confieso que, según la manera que ellos llaman secta, yo adoro al Dios de nuestros padres, creyendo en todo lo que establece la ley o está escrito en los profetas, teniendo una esperanza en Dios, que ellos mismos aceptan, de que habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. Así que siempre me esmero por tener la conciencia tranquila para con Dios y para con los hombres. Ahora, después de algunos años, vine a traer a mi nación limosnas y ofrendas. Mientras lo hacía, me encontraron purificado en el templo sin que hubiera muchedumbre ni tumulto. Pero algunos judíos de Asia deberían estar aquí ante ustedes y hacer una acusación si tienen algo contra mí. O si no, que digan ellos mismos qué maldad encontraron cuando me presenté ante el concilio. Excepto esto que grité mientras estaba entre ellos con respecto a la resurrección de los muertos. Hoy estoy siendo juzgado ante ustedes. Pero Félix, que tenía un conocimiento bastante exacto del camino, los aplazó, diciendo que cuando bajara, digamos nosotros, el tribuno, yo decidiría tu caso. Entonces dio órdenes al centurión de que se le mantuviera bajo custodia, pero que gozara de cierta libertad y que no se impidiera a ninguno de sus amigos atender a sus necesidades. Pablo detenido. Pasados algunos días vino Félix con su mujer Drusila, que era judía, y mandó llamar a Pablo para oírle hablar sobre la fe en Cristo Jesús. Y como discutiera sobre la justicia y el dominio propio y el juicio futuro, Félix se alarmó y le dijo que se fuera por el momento. Cuando tenga ocasión, te convocaré. Al mismo tiempo, esperaba que Pablo le diera dinero, por lo que le mandaba llamar a menudo y conversaba con él. Pero transcurridos 2 años, Félix fue sucedido por Porcius Festo, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó a Pablo en la cárcel. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y griega a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me asombra que abandonen tan rápidamente a aquel que los llamó en la gracia de Cristo y se vuelvan a un evangelio diferente.
No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros, o un ángel del cielo, os predicara un evangelio contrario al que os hemos predicado, sea un maldito, como hemos dicho antes. Así que ahora digo otra vez, si alguno os predica un evangelio contrario al que habéis recibido, sea maldito. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a los hombres? Si siguiera complaciendo a los hombres, no sería siervo de Cristo, vindicación de su apostolado. Hermanos, quiero que sepáis que el evangelio que ha sido predicado por mí no es un evangelio de hombres, pues no lo recibí del hombre, ni me fue enseñado. Sino que vino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi vida anterior en el judaísmo, de cómo perseguí violentamente a la iglesia de Dios y traté de destruirla. Y avancé en el judaísmo más que muchos de mi edad. Tan extremadamente celoso era entre los míos por las tradiciones de mi padre. Pero cuando el que me había apartado antes de nacer, y me había llamado por su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que lo predicara entre los gentiles, no conferencié con carne y sangre, ni subí a Jerusalén con los que fueron apóstoles antes que yo. Sino que me fui a Arabia, y de nuevo volví a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Kefa, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Y lo que os escribo delante de Dios, no miento. Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia, y todavía no me conocían de vista las iglesias de Cristo y de Judea. Solo oían decir que el que antes nos perseguía ahora predica la fe que antes trató de destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Capítulo 2, Pablo y los demás apóstoles. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé llevando a Tito conmigo. Subí por revelación, y les expuse, pero en privado ante los que eran de renombre, el evangelio que predico entre los gentiles, no fuera que de alguna manera corriera, o hubiera corrido en vano. Pero aún Tito, que está conmigo, no fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, pero a causa de falsos hermanos introducidos secretamente, que se colaron para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos a ellos, no cedimos ni por un momento a la sumisión. Que la verdad del Evangelio pueda ser preservada para ti, y de aquellos que tenían la reputación de ser algo de lo que eran, no hace ninguna diferencia para mí. Dios no muestra parcialidad. Los que tenían fama, digo, no me añadieron nada, sino al contrario, cuando vieron que se me había confiado el Evangelio para los incircuncisos, como a Pedro se le había confiado el Evangelio para los circuncisos. Porque el que obró por medio de Pedro para la misión a los circuncisos, obró también por medio de mí para los gentiles. Y cuando se dieron cuenta de la gracia que me había sido concedida, Santiago, Kefa y Juan, que tenían fama de ser columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de la comunión, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a los circuncisos. Solo querían que nos acordásemos de los pobres, cosa que yo ansiaba hacer. Pablo reprendió a Pedro en Antioquía, pero cuando Kefa vino a Antioquía, me opuse a él en su cara, porque estaba condenado. En efecto, antes de que vinieran algunos hombres de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando vinieron, se apartó y se separó del grupo de la circuncisión, y con él actuaron con insinceridad los demás judíos, de modo que hasta Bernabé se dejó llevar por su insinceridad. Pero cuando vi que no eran francos en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Kefa delante de todos, si te parece que un judío vive como gentil y no como judío, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros mismos, que somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, pero que sabemos que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Incluso nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si en nuestro esfuerzo por ser justificados en Cristo, nosotros mismos resultamos ser pecadores, ¿es entonces Cristo un agente del pecado? Ciertamente que no. Pero si yo vuelvo a edificar lo que he derribado, entonces demuestro que soy un transgresor. Porque yo, por la ley,
he muerto a la ley para vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne. Vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios. Porque si la justificación fuera por la ley, entonces Cristo murió en vano. Capítulo 3. La ley o la fe. Oh, insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? ¿Ante los ojos de quién se ha representado públicamente a Jesucristo crucificado? Permitidme que os pregunte solo esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Eres tan necio? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿acabas ahora con la carne? ¿Has experimentado tantas cosas en vano? Si realmente es en vano, el que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Así creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Veis, pues, que son los hombres de fe los hijos de Abraham y de la Escritura. Porque viendo que Dios quería justificar a los gentiles por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que son hombres de fe son bendecidos con Abraham, que tuvo fe. Porque todos los que se apoyan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito. Maldito todo el que no cumpla y ponga por obra todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que nadie se justifica ante Dios por la ley, pues el que por la fe es justo vivirá, pero la ley no descansa en la fe, pues el que las cumple vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, pues está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa a Abraham para dar un ejemplo humano, hermanos, nadie desconoce ni siquiera la voluntad de un hombre, ni le añade nada una vez ratificada. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a su descendencia refiriéndose a muchos, sino refiriéndose a uno, y a su descendencia, que es Cristo. Esto es lo que quiero decir. La ley, que vino 430 años después, no anula un pacto previamente ratificado por Dios como para hacer nula la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, sino que Dios se la dio a Abraham por una promesa, finalidad de la ley. ¿Por qué, pues, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la que se había hecho la promesa, y fue ordenada por los ángeles a través de un intermediario? Ahora bien, un intermediario implica más de uno, pero Dios es uno. ¿Es, pues, la ley contraria a las promesas de Dios? Ciertamente que no, pues si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, entonces la justicia sería ciertamente por la ley. Pero la Escritura consigna todas las cosas al pecado, para que lo que fue prometido a la fe en Jesucristo sea dado a los que creen. Ahora bien, antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, mantenidos bajo restricción, hasta que se revelara la fe, de modo que la ley era nuestro custodio hasta que viniera Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo custodia. Porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Hay de según la promesa, libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos 12 a 14. Si un gobernante escucha la mentira, todos sus funcionarios serán malvados. El pobre y el opresor se encuentran juntos. El Señor da luz a los ojos de ambos. Si un rey juzga a los pobres con equidad, su trono quedará establecido para siempre. En el cielo te damos alabanza y gloria. Te damos gracias. Gracias por este día y gracias por un nuevo día. Un día 345 yo solo ser capaz de Dios, Señor, nos quedan 20 días.
Nos quedan 20 días de escuchar tu palabra. Nos quedan 20 días de poder ser penetrados por tu palabra. Empaparnos de tu palabra para poder ser transformados por tu palabra. Ayúdanos a no ser simplemente informados por tu palabra, sino a ser transformados por tu palabra. Que no nos limitemos a aprender de ti, sino que lleguemos a ser como tú. Que este tiempo que pasamos contigo nos cambie. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, en el Espíritu Santo del hombre. Me recuerda que en esa oración ese tiempo que pasamos contigo, Jesús, deja que eso nos cambie. ¿Recuerdas antes en el acto de los apóstoles, cuando vieron a los apóstoles, reconocieron que habían estado con Jesús? Nos miramos a nosotros mismos después de 345 días y nos hacemos la pregunta, ¿o qué, Dios, la gente que me mira ahora reconocería que he pasado tiempo contigo? ¿Reconocerían que he permitido que tu carácter, tus pensamientos, lo que amas y lo que odias moldeen mi corazón, mis pensamientos, mi forma de vivir, lo que amo y lo que odio? Creo que hay algo poderoso allí o podemos permanecer inconversos. Quiero decir en el capítulo 24 de los Apóstoles que es un poco lo que tenemos. Tenemos a Félix y Félix es el gran hombre de la ciudad y Pablo hace una defensa ante él. Ahora Félix tiene una esposa Drusilla, y Drusila es judía y él piensa, bueno, eso es una especie de bono y su parte. Pero si lo es y si no lo es en términos de que Drusila había estado casada antes con un rey de un pequeño reino de una pequeña nación. Así que Félix fue capaz de convencerla de que dejara a su pequeño rey por él, diciendo que yo estaba más conectado al imperio romano que él. Y sin embargo la convenció. La realidad, por supuesto, es que Félix y Drusila, ambos tienen un cierto carácter. No solo porque ella dejó a su marido, sino porque los libros de historia indican que Félix no era necesariamente un buen hombre. Al mismo tiempo, esta pequeña instantánea que tenemos en Hechos capítulo 24 es de una especie de carácter de Herodes, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo Herodes anhelaba ver a Jesús? ¿Recuerdan que antes de eso Herodes quería escuchar a Juan y que en una situación similar Juan acusaba a Herodes de vivir con la esposa de su hermano y que eso estaba mal? Y aquí dice en los evangelios que a Herodes todavía le gustaba escuchar a Juan. Bueno, aquí tenemos el caso de Félix y tenemos a Pablo predicando a Félix y es muy fascinante que dice en el capítulo 24, versículo 25, mientras Pablo discutía sobre la justicia y el autocontrol y el juicio futuro, Félix se alarmó. Y esa realidad, por supuesto, de que Félix está alarmado nos revela algo sobre Félix. Revela que no solo fue condenado por la predicación de Pablo, sino que también permaneció impasible. Incluso después de haber sido condenado, permaneció impasible, porque ¿qué dice? Dice que se vaya por el momento. Cuando tenga la oportunidad, te llamaré. Y lo mandó llamar a menudo para conversar con él. Pero cuando habían transcurrido 2 años, Félix fue sucedido por Porcius Festo y es contratado para hacer elegir un favor. Félix dejó a Pablo en prisión. Así que de nuevo, puedo ser realmente obligado por el Señor. Puedo ser obligado por la gracia de Dios. Él puede abrir mi corazón de todas estas maneras. Pero a menos que actúe sobre eso, no hay cambio, ¿verdad? A menos que actúe en lo que creo, no hay cambio. Ahora vayamos a Glacians. Tenemos la carta de San Pablo a los Glacianos, que no es muy larga. Son simplemente 6 capítulos. Hoy tenemos la mitad de ella, los capítulos 1 al 3. El trasfondo de la carta de San Pablo a los Gálatas es, ya saben, el trasfondo. El trasfondo es que Pablo fue a la región de Glacia y estableció estas iglesias y proclamó a Jesucristo. Obviamente estos gentiles habían llegado a la fe en Jesucristo. Pero entonces lo que sucede es que algunas personas siguieron. Al igual que en Corinto, la gente siguió a Pablo y comenzó a decir que también tienes que circuncidarte para experimentar la plenitud de la fe cristiana, para experimentar la plenitud de lo que es ser un seguidor de Jesucristo. Y los Gálatas empiezan a creer que ya los habían creído. Y sin embargo, aquí en San Pablo, estaba haciendo un caso por sí mismo diciendo que vamos a escuchar.
La forma en que os he predicado el Evangelio no se trataba de la ley. No se trataba de ser las leyes rituales del judaísmo, de la circuncisión, de las comidas kosher, de pureza ritual. Sino que era la fe. Era la fe que vino a ti cuando Jesucristo fue proclamado. Y de hecho, recuerden el Espíritu Santo que vino a ustedes cuando oramos por el Espíritu Santo, como un énfasis. Y se oró con aquellos gentiles y recibieron el poder del Espíritu Santo y todas estas otras ocasiones de las que habíamos oído hablar en los Hechos de los Apóstoles. Y no solo eso, sino que San Pablo incluso señala el hecho de que tiene sentido que puedan estar un poco confundidos porque incluso había un tipo llamado K5. Y todos ustedes conocen a K5 porque K5 aquí es el Alabeit, ¿verdad? Él no dice el Alabeit, pero todos sabemos que él es el que está sobre la casa. Es el primer ministro que hasta él fue insincero. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Pablo, cuando vivía entre los gentiles, comía como un gentil. No comía según las costumbres judías. Y sin embargo, cuando un grupo de judíos que realmente, que se aferran fuertemente a la idea de que es necesario comer de acuerdo a las costumbres judías llegaron, entonces Kefa Pedro, comenzó a retroceder y no comería más con los gentiles y habría observado las costumbres judías en presencia de los judíos cristianos. Y Pablo dijo: me opuse públicamente a él en su cara porque estaba equivocado. Y eso es verdad. Y una de las cosas que a veces la gente trae esto a colación y dicen, bueno, sí, así que el Papa estaba equivocado. Y nosotros decimos, sí, quiero decir, él era tan infalible que no significa impecable. Impecable significa sin pecado. Infalible significa que no enseña el error. Y no decimos que el Papa o el Santo Padre o incluso el primer Papa aquí, Pedro, que cualquier cosa, todo lo que enseñan es sin error. Es que hay ciertas condiciones para que un papa enseñe sin error. Por ejemplo, el primer papa, St. Pedro, habló sin error cuando predicó el sermón de Pentecostés. Predicó sin error cuando escribió Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Así que tenemos ese caso allí. En este caso, aunque era insincero, se podría decir, hipócrita, pero en última instancia estaba equivocado. Estaba equivocado en cómo vivía. Y así, como dice Pablo, se opuso a él en su cara. Y eso fue muy importante por el hecho de que Pedro estaba equivocado. Y aquí está San Pablo mostrando a la gente de Galacia que con lo que cuentan no es con la ley, sino que cuentan con el Espíritu Santo. Y hay esta línea, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es tan importante que dice que he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Que la vida que ahora vivo en la carne. Vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y esto es tan importante porque el Espíritu Santo viene a nosotros cuando se lo pedimos. El Espíritu Santo viene a nosotros por el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene a nosotros por el bautismo, por la confirmación. Y el Espíritu Santo viene a nosotros de tantas maneras que el Señor solo quiere que tengamos acceso a Él. El Señor quiere que tengamos acceso al Padre. De hecho, Él nos redime. Él nos ha redimido. La ley tenía su propósito, y ese es el final del capítulo 3. La ley tenía su propósito. Era nuestra guardiana. Era nuestro guardián. Y así, la idea detrás de eso ¿es en tu camino a la escuela? ¿Había un custodio, había un guardián, o había un maestro que te llevaba a la escuela para asegurarse de que aprendieras la lección? Y aquí está San Pablo al final del capítulo 3 diciendo, sí, eso era la ley. Era nuestro guardián. Era nuestro guardián hasta que Cristo vino para que pudiéramos ser justificados por la fe, pero ahora que la fe se ha ido, este es el versículo 25. Pero ahora que la fe ha venido, ya no estamos bajo un custodio. Porque en Cristo Jesús todos vosotros sois hijos de Dios por la fe. Y esta clave fue obviamente afirmada por el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y ya escuchamos sobre el Concilio de Jerusalén,
donde el Espíritu Santo y nosotros bien, los apóstoles se reunieron con el primer papa y determinaron que, sí, no tienes que circuncidarte para tener la plenitud de la fe simplemente bautizado, simplemente viviendo la fe de la fe cristiana, no necesariamente la fe judía. Y de nuevo, una vez más, ¿cómo experimenta esto la gente? Lo experimentan. Igualmente. Esta última línea del capítulo 3 es importante para nosotros porque San Pablo está dejando muy claro que no son algunas personas las que experimentan la fe. Tienes que ser una persona libre, o tienes que ser un hombre, o tienes que ser judío. Él dice no, no, no. En Jesucristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso no niega la realidad del hombre y la mujer. No está negando la realidad de judío o griego o de esclavo o libre. Lo que dice es que hay igualdad. Así que todos experimentan la igualdad de la gracia, incluso entre las diferencias entre judío y griego o esclavo y libre u hombre y mujer. ¿Tiene sentido? Todos somos uno en Cristo Jesús. Y así el punto final hace una bola de hacer. Entonces aquí es que todo el mundo se ha convertido en un heredero en el bautismo a las promesas del Padre, las promesas que Dios hizo todo el camino de regreso a Abraham. Así que espero que tenga sentido. No sé, el mal. Cuando recibimos las cartas de Esmal, hay tantas cosas que podemos desmenuzar y tanto que aprender de él. Es por eso que estoy tan agradecido de que vayamos a leer esta carta a los Glacianos en 2 días, solo para poder, ya sabes, absorberla, tal vez rebobinar y retomarla y rebobinar y retomarla. Para poder escuchar lo que Dios está diciendo a través de las cartas de San Pablo. Pablo, no solo en Gálatas, sino en todas estas cartas en las que vamos a profundizar en los próximos días. Rezo por ustedes. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. Estoy impaciente por verles mañana. Dios los bendiga.